Muy bien. Recuerda que estamos viendo esta narrativa y quisiera hacer como un pequeño recuento de lo que ocurrió en la edición pasada. Estoy separándolo en dos partes, pero en realidad la historia es una y la misma. Y entonces es importante que tengamos todo el contexto, por así decirlo. Y en la parte anterior básicamente veíamos de esta cuestión de que Isaac fue violentado. Sus derechos fueron violentados. Los hombres vieron a Isaac en medio de ellos y vieron que Isaac se había engrandecido, se había hecho poderoso, porque Dios lo había bendecido. Sintieron envidia y actuaron mal hacia él. A lo largo de todo esto vemos que Isaac se topa una y otra vez con hombres hostiles, con hombres que lo tratan mal, con hombres que causan conflicto en su vida, conflicto inmerecido. Y sin embargo Isaac nunca alza la mano, nunca alza la voz, nunca busca defenderse, nunca busca aferrarse a aquello que por derecho es suyo, sino que cede a ello. Y todo esto decíamos que lo hace porque Isaac depende plena y totalmente de Dios. Ahora en esta siguiente sección vamos a hablar también de Isaac, pero en la sección número 1, en la parte número 1, hablábamos más como en el enfoque entre Dios e Isaac, entre la relación de Dios e Isaac, y cómo esta se veía reflejada a cierto grado en sus actitudes hacia los otros hombres, en su dependencia y en su confianza en Dios. En esta sección, ahora vemos a Isaac y el trato que tiene hacia otros hombres. Y ahora, si no te habías dado cuenta, las personas somos todas bastante irrazonables. Si no te habías dado cuenta, todos somos un poquito nefastos, un poquito necios. Actuamos de formas extrañas, tomamos decisiones ilógicas por razones sin sentido y reaccionamos mal a lo que otras personas hacen. Y luego nos convencemos a nosotros mismos de que merecemos ser tratados de otra forma, de una forma mejor. Y estando en esta vida, una de las cosas más difíciles con la que tú y yo y todos nos vamos a topar es la cuestión de las relaciones, de cómo debería yo lidiar con esta relación, cómo debería ir en esta relación. No existe ninguna relación que nunca haya tenido sus choques, sus problemas, sus conflictos. ¿A qué se debe esto? ¿Qué dice la palabra al respecto? Y podemos hablar mucho de esto, podemos argumentar mucho, pero la respuesta es clave, es obvia, es lógica si has estado ya estudiando. Las relaciones son complicadas porque son relaciones entre hombres pecadores. Lo que hace las relaciones complicadas es el pecado que hay en ti y en las otras personas. Kevin Garner decía, vivir en un mundo caído significa lidiar con espinas y cargos, pero también significa tratar con personas caídas. Las relaciones son complicadas porque todos los días estamos tratando con personas caídas. Ahora este capítulo 26 de Génesis nos da una ventana a esto. Siguiendo en línea con esta narrativa de Isaac, pudiéramos decir que hay dos enfoques distintos. La primera parte es una historia enfocada a la dependencia de Dios para provisión. La segunda parte es una historia enfocada hacia la fe de Isaac y su trato hacia los hombres. En ambas, el mismo principio es claro. La fe en Dios nos lleva a actuar diferente. A lo largo de toda esta narrativa, lo que tú puedes ver es que Isaac actúa de una forma ilógica para nosotros. Actúa de una forma que tú y yo vemos y decimos, eso no es lo que un hombre cualquiera haría. No es lo que un hombre normal haría. Es una forma ilógica de actuar. Tal parece ser. Y entonces, en esta sección, la pregunta es, ¿a qué nos está llamando Dios en esta parte? ¿A qué nos está llamando la palabra en esta parte? En toda esta narrativa ocurre algo bastante intrigante, algo bastante curioso. Si lo leíste con atención desde el principio, todo el capítulo, te vas a dar cuenta que Dios aparece a Isaac y habla diciendo en medio del capítulo, en medio como en la secuencia de eventos. Y entonces Dios aparece y dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo, te bendeciré, te multiplicaré por amor de mi siervo Abraham. Y en esto quiero que prestemos atención a dos cosas. La primera es, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de este mensaje? Y la segunda es, ¿qué? ¿Cuál es el contenido de este mensaje? La pregunta más inmediata es, ¿por qué? ¿Por qué Dios, aquí en medio de todo esto, por qué Dios esperó hasta que Isaac llegara a un lugar, a un pozo donde estaba ahora sí en paz, para aparecerse y hablar a él palabra? ¿Y por qué lo hizo? ¿Cuál era la necesidad? Y si te das cuenta, sobre todo, porque
estas palabras que Dios dice son muy similares a las que dice en el versículo 2. De hecho, es casi lo mismo. La única diferencia es que en esto no hay una instrucción. Y la mejor forma de entenderlo es colocándonos en los zapatos de Isaac. Entonces imagina lo siguiente. Hasta este punto, todos los pozos que has cavado han resultado en problema. Todos los pozos que has cavado han resultado en que llega alguien y te dice, no, ese es mío, yo lo quiero. No, ese es mío, vete. No, no me caes bien, yo lo quiero. Una y otra vez. Y ahora piensa en lo siguiente. Isaac era un hombre que no estaba solo. Isaac tenía ganado, Isaac tenía siervos, Isaac tenía muchas cosas. Y moverte de un lugar, de un pozo de agua a otro pozo de agua, es como agarrar toda tu casa, empacarla e irte. Y tuvo que hacer eso 3, 4 veces. Seguramente Isaac para este punto estaba hasta el tope. Seguramente para este punto Isaac ya estaba lo que le sigue de fastidiado. Probablemente si tú fueras Isaac en esta situación, te sentirías cansado física y mentalmente. Probablemente sentirías ansiedad porque llegaste hasta el pozo y dijiste, este es el bueno, pero no sabes. Tú no tienes control de las cosas, no sabes. En cualquier momento puede llegar otro pastor y decir, no, ¿sabes qué? No, ese también es mío. Y seguramente también había tristeza en tu corazón por todo lo que te está ocurriendo, por todo lo que está pasando. Isaac sigue siendo humano, sigue siendo un hombre. Sigue sintiendo miedo, sigue sintiendo preocupación, como todos nosotros lo solemos hacer. Pero lo más maravilloso de todo esto es que Dios lo sabe. Es que Dios sabe que Isaac sigue siendo un hombre. Hay un salmo que dice, Dios sabe que estamos hechos de polvo. Dios lo sabe. En medio de estas aguas inciertas, el Señor brinda un mensaje de consuelo y ánimo a Isaac. Y es un mensaje corto y conciso, pero es un mensaje de muy gran valor. Dios da palabra a Isaac con el propósito de fortalecerlo, de animarlo, de hacerle saber que en medio de todo esto que está viviendo, que en medio de todas estas complicaciones, de todas estas dificultades, de toda esta hostilidad y conflictos, no está solo. Dios no lo ha dejado. Isaac no está a la merced de los hombres. Dios está con él y Dios tiene cuidado de él. Y entonces para ti y para mí es algo crucial que deberíamos saber. En medio de las dificultades y de la incertidumbre que todos los días vivimos y todas las semanas vivimos, encontramos consuelo, esperanza, descanso, fortaleza en las promesas de Dios. Encontramos descanso en la palabra de Dios. Dios nos ha dado su palabra y su palabra es útil, es buena, es viva, nos trae descanso. Y escucha las palabras del salmista en el Salmo 119:50. Dice, este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. El salmista dice, tu palabra me da vida. Y eso es lo que me consuela en medio de la aflicción. La palabra misma de Dios que trae descanso y seguridad a Isaac en medio de un mundo que ha demostrado ser completamente hostil, el mismo mundo en el que nosotros vivimos, es la palabra que trae consuelo y descanso en nuestros corazones. Y no es lógico pensar que nosotros también, como creyentes en medio de esta vida, necesitamos descanso. Necesitamos recordar las promesas de Dios. Día tras día, semana tras semana, siempre te estás topando una y otra vez con situaciones que parecen ser situaciones que te van carcomiendo la vida. Si te sale una cana y te salen arrugas y te salen canas en la barba y te cansas y no puedes dormir bien y luego estás toda la semana pensando en eso, te desgastas. Es desgastante, es cansado. Y estás pensando, ¿qué va a hacer mañana? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué va a responder esta persona? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Dónde encontramos descanso? Aquí está la respuesta. Dios lo provee por medio de su palabra. De la forma que Isaac, estando en este momento, en esta situación, después de haber lidiado con todo esto, y llega a un lugar de reposo, y ahí Dios se aparece y le dice, yo soy tu Dios, yo estoy contigo. No hay nada más consolador que saber eso. Ahora, en el contenido del mensaje, en medio de todo esto, más que una solución a nuestro problema, necesitamos recordar quién es Dios y lo que Él ha prometido. Y el mensaje que Dios da a Isaac es justamente esto. Hay dos cosas que pudiéramos decir que hay en este mensaje. La primera es que Dios se identifica como el mismo Dios. Dios se identifica como el mismo Dios. ¿A qué me refiero?
Dios se identifica como el Dios de Abraham. Es decir, le dice a Isaac, oye, el Dios que tuvo tu padre, el Dios que lo bendijo, el Dios que lo cuidó, el Dios que lo protegió, el Dios que le dio un hijo, el Dios que hizo todas esas cosas. Ese es el Dios que ahora está contigo. Dios se identifica a él mismo como el mismo Dios. Y más adelante, mientras vas avanzando, te das cuenta que Dios es llamado el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Es decir, el mismo Dios. El mismo Dios, porque Dios no cambia. Y entonces el Dios que tú ves aquí en el Antiguo Testamento, el Dios que cuida de su pueblo, el Dios que bendice a su pueblo, el Dios que los protege, el Dios que les da consuelo, que les da esperanza, es el mismo Dios que tú y yo encontramos en la palabra. Lo segundo es que Dios reafirma su promesa con Abraham a Isaac. Cuando se identifica en relación a Abraham, también está diciendo, y las promesas que hice a Abraham son las mismas que estoy haciendo contigo. No son diferentes promesas, no son nuevas promesas. Toda la Biblia es inspirada por Dios mismo. Toda la Biblia es escrita para el pueblo de Dios. Y toda la palabra, como lo leemos en Timoteo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra es útil. Saber que este Dios que preservó y cuidó de Abraham, que aquí está ahora cuidando y preservando a Isaac, y que a lo largo de toda la historia bíblica ha cumplido y cumple sus promesas. Saber que este Dios es el mismo Dios que tú y yo conocemos, que ha extendido su gracia hacia nosotros, es sin duda alguna el mejor consuelo que pudiéramos encontrar. Es el mejor descanso que podemos encontrar. Porque al final de sus días, tanto Abraham como Isaac como los otros hombres, podemos decir que murieron en paz, porque confiaban en Dios. Y observa cómo responde Isaac ante esta palabra de Dios. El versículo 25 dice, allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda. Allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Ahora hay dos cosas interesantes aquí. Lo primero es que la reacción inmediata de Isaac al recibir la palabra es adoración. La respuesta inmediata al conocer a Dios es adoración. No hay una respuesta más correcta, no hay otra respuesta correcta. Cuando Dios se revela en nuestras vidas, cuando Dios se da a conocer quién es Él, tú y yo deberíamos responder en adoración. Naturalmente deberíamos responder en adoración. Esta expresión que usa el versículo 25 de invocar el nombre del Señor es una expresión que vemos también unos capítulos cuantos atrás, donde se dice que Seth y su familia invocaron el nombre del Señor, y el versículo dice algo, te lo parafraseo, dice algo entre líneas de, ahí comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Y esto significa que literalmente se congregaron. Tú y yo nos congregamos por la misma razón que Isaac aquí comenzó a congregarse. Porque Dios se ha revelado a nosotros. Porque Dios nos ha dado un mensaje de esperanza. Porque Dios se ha dado a conocer a nosotros. Porque Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, estoy contigo y no te dejaré. La adoración, el hecho de que tú vengas y te reúnas con la iglesia, la adoración es la respuesta justa, es la respuesta correcta ante la revelación de quién Dios es. Y este altar construido por Isaac no fue meramente una respuesta de una vez, ni fue meramente una respuesta como tal. Fue también algo útil para Isaac. ¿Por qué? Porque un altar es algo que se ve. Un altar es algo que está ahí de forma semipermanente. Y entonces cada vez que Isaac volteaba a ver el altar, recordaba. Cada vez que Isaac volteaba a ver el altar, él podía decir, aquí Dios se reveló a mi vida. O aquí Dios vino y me dio palabra de consuelo y esperanza. Y cuando se acordaba de esto, ¿qué crees que sentía Isaac? Consuelo y esperanza. Y tú y yo hacemos lo mismo cuando venimos a la iglesia. Venimos a la iglesia y vemos a la congregación y cantamos las alabanzas y escuchamos la palabra. Y podemos decir, Dios me da consuelo y esperanza. No solamente es una respuesta correcta, es beneficiosa para nosotros. Necesitamos de la palabra. Necesitamos recordar constantemente. Necesitamos regresar y descansar en Él. En medio de la austeridad de este mundo, necesitamos descanso. Y tenemos descanso en sus promesas.
Ahora, ¿cuánto te gusta que duró la paz? ¿Cuánto te gusta que duró la paz de Isaac? ¿Cuánto dirías que duró? Medio día, 5 minutos. Muy poco. ¿Sí? Muy poco. Para Isaac fue muy poco. Y para nosotros probablemente también sea solo un poco de tiempo antes de que otra vez te topes con alguna situación complicada, con otro problema, con otro conflicto, con otra relación difícil, con otra aflicción. Probablemente sea poco tiempo. Lo llamamos la paz antes de la tormenta, ¿no? Entonces estás muy en paz y ni siquiera estás en paz porque sabes que se avecina una tormenta. Y entonces estás tan tranquilo que dices, es que se viene algo grande. Y esta narrativa nos cuenta que después de todo lo ocurrido, los mismos hombres que habían violentado los derechos de Isaac y que lo habían corrido de medio de ellos, ahora venían a dialogar con Isaac. Ahora venían en son de paz y ahora venían a hablar con Isaac. Oye, Isaac, mejor amigo, bestie, amiguis, ay, te he extrañado tanto desde que te fuiste, desde que los dejaste allá solitos. ¿Qué hubieras pensado tú en este punto? Si hubieras sido Isaac, ¿qué hubieras pensado tú de estos hombres? ¿Sí? ¿Qué actitud hubieras tomado tú estando en esta situación? ¿Hubieras estado dispuesto a escuchar? ¿Te hubieras cerrado cualquier cosa que los hombres tengan para decir? Porque quiero que prestes atención a las palabras de los hombres. Quiero que prestes atención aquí particularmente a lo que dicen. Fíjate, versículo 26 al 29. Entonces Abimelech vino a él desde Gerar con su consejero y con Ficol, jefe de su ejército. Abimelech no vino solo. Abimelech vino en dignidad de rey. ¿Por qué? Porque traía a su consejero y a su jefe del ejército. Entonces Abimelech vino y dijo, sigo siendo el rey. Y entonces como rey voy a hablar con Isaac